Capítulo 9. Sede de la Iglesia de Millis. Parte 1. Una vez concluida mi malgastada reunión con Claire, regresé a la residencia de Cliff con el ánimo por los suelos. Lo que vi al llegar me dejó sin aliento. Dentro de la casa, vi a Cliff y a una mujer que nunca había visto antes abrazados. La mujer tenía un aire humilde. Era menuda, pecosa y tenía el cabello castaño, corto y brillante. Era delgada en general, pero tenía una suavidad real, como si nunca hubiera tenido una preocupación en su vida y eso la hubiera hecho dulce. Se parecía a Elinalise, pero era diferente. Si Elinalise era una gata en celo, esta chica era una perra esterilizada. Pero esto es lo que realmente me afectó, no conocía a esta chica. Tú no, Cliff. No después de todos esos sermones que me diste sobre lo mismo. ¿De verdad dejaste atrás a Elinalise por esto? ¿Qué pasa con el corazón de Elinalise? Puede que haya sido una calenturienta, pero es la madre de tu hijo. ¿Sostuviste una vela por otra persona? Cliff, por favor, dime que no es verdad. La casa de la Tría acaba de decepcionarme, así que si no eres quien yo creía, no sabría en qué creer. Ah, maldición, ¿qué pasó con el amor verdadero? Oh Sylphie, Roxy, Eris, cualquiera, te lo ruego, acércate a mí y susúrrame dulces palabras al oído para que pueda seguir adelante. Oh, Rudeus, qué oportuno, podrías poner la caja encima de esa estantería. No somos tan altos como para alcanzarla ni con un taburete. Oh, claro. Cliff se había desenredado de la chica en algún momento mientras yo narraba el avance de mi próximo episodio. Ni siquiera se había ruborizado ni nada. Al parecer, simplemente la agarró cuando casi se cae de su taburete. Wendy, ¿están bien tus tobillos? Sí, estoy bien. Gracias. Mantuvieron una conversación normal y aburrida mientras yo bajaba la caja. Le quité el último polvo de ayer y se la di a Cliff. Lo siento. Creo que es esto. Sí, lo es. Gracias a Dios, ahora estaré bien mañana. Cliff sacó de la caja lo que parecía un parche planchado. Era el emblema de la iglesia de Millis. Supongo que lo necesitaba para el trabajo. De todos modos, Rudeus, ¿qué te trae por aquí? ¿No ibas a pasar la noche en casa de los Latría? Esa pregunta me hizo inclinarme, quería contarle a Cliff todo sobre aquel circo. Sí, sobre eso. Escucha esto. Dejé que mi furia tomara el timón mientras le contaba a Cliff todos los acontecimientos del día. Sobre cómo fui a la casa de la Tría. Sobre lo que Claire dijo y cómo actuó. De cómo no pude soportar la indignidad y me enfurecí, abandonando la mansión inmediatamente después. Estaba un poco más calmado, pero apenas podía contener mi ira. Solo pensarlo me volvió a poner iracundo. El rostro de Cliff se endureció al escucharme. Era un santo entre los santos, así que estaba seguro de que me apoyaría en esto. Es cierto que los nobles de Millis tienen una tradición en la que los padres deciden las parejas matrimoniales de sus hijos, e incluso hay quien dice que tener hijos es lo que convierte a una mujer en mujer, pero incluso a mí me parece cuestionable casar a alguien que no puede hablar por sí misma. ¿Verdad que sí? Era inhumano. Fue francamente monstruoso. Me considero difícil de impresionar, pero incluso yo no podía pasar por alto eso. No podía creer que esa persona fuera la madre de Zenith. ¿Dónde está Dios en todo esto? Espera, cierto, ella estaba en la ciudad mágica de Saria. Quizás deberíamos considerar que Madame Claire podría estar en shock, dado lo que le sucedió a su hija, y tan repentinamente. Imagina que le pasara a tu propio hijo. Podrías entenderlo, ¿no? Cliff parecía intentar razonar conmigo. Una parte de mí esperaba que compartiera mi enfado. Pero desde la perspectiva de Cliff, tenía que haber otra versión de la historia. Debía de querer mantener la calma y pensar en ello desde el otro punto de vista. Así que lo pensé un poco. Mis propios hijos, ¿eh? Tal vez Lucie. No, todavía era un poco difícil de imaginar para ella. Lo intenté con Norn en su lugar. Digamos que Norn se fue de viaje en cuanto terminó la celebración de su mayoría de edad, justo cuando creo que ha vuelto, su personalidad está muerta. Y lo que es peor,
Vino con el hijo de un hombre al que no conocía y con el hijo de una amante con la que no tenía lazos de sangre. Sin duda estaría en estado de shock. Querría hacer algo por ella. Pero, por mucho que alguien se escandalizara, no veo cómo alguien podría pensar en obligar a mamá a volver a casarse. Puede que esto no sea tan insensible como piensas. Dejando a un lado el tema de los hijos, casarla con un noble garantizaría que se ocuparan de ella. Incluso después de la muerte de los padres. Esa no fue la conversación que tuvimos. Era más bien como si ella quisiera reciclar una herramienta porque aún le quedaba algo de utilidad. Hablábamos de mi madre. Su propia hija, a quien traje hasta aquí. En serio, ¿cuál era su problema? Lo juro. Podía recordar la cara de Claire cuando me puse como una fiera en su mansión. Incluso cuando las ondas expansivas de mi cañón de piedra hicieron volar a sus guardias por los pasillos, se quedó fría. Como si no pudiera entender por qué este patán estaba destrozando el lugar por nada. Para ser justos, yo veía mis recuerdos a través de mi propio filtro. Claire podría haberse quedado desconcertada, con la cara simplemente congelada por el miedo. Pero eso no cambió las palabras que salieron de su boca de antemano. Aún así, entiendo la situación en la que te encuentras. Eres libre de usar mi casa como quieras. Muchas gracias, Cliff. Este es territorio papal. Incluso si la casa de la Tría desea hacer un movimiento, no podrán tocarte aquí. La seguridad de Cliff me hizo darme cuenta de que en realidad no había considerado la posibilidad de represalias, por parte de los Latría. Por lo que a mí respecta, Claire y yo habíamos terminado, no volveríamos a vernos nunca más. Pero la casa de la Tría podría tener sus propias ideas. Podrían intentar recuperar a Zenith. Si esa era la situación, necesitábamos llevar a Zenith a Saria. Sería una pena que tu madre tuviera que dar media vuelta nada más llegar a su ciudad natal. Dijo Cliff. Acharem. Milis era la ciudad natal de Zenith. Ahora que Cliff lo mencionaba, estaba seguro de que ella preferiría quedarse un poco más. Si hubiera podido sacar tiempo para ello, me habría encantado llevarla a ver todos los lugares de interés. Pero aún así, nos ocuparemos de las necesidades de Zenith mientras estés fuera. Dijo Cliff, volviéndose hacia la chica nueva. Puede que sea un poco torpe, pero puedes confiar en ella. Oh, Cliff, sobre eso, ¿quién es ella? Ah, mis disculpas. Olvidé presentarla. Se llama Wendy. Si tuviera que describirla. Sí, diría que nuestra relación es parecida a la que tienen Sylvia y tú. Entiendo. Lo entiendo perfectamente. Una relación como la mía y la de Sylvie. Ya veo, así que así era. Hasta el último misterio había sido resuelto. Abrir la caja del gato reveló que, de hecho, solo una verdad prevalecía. No te preocupes, no te delataré con el Inalise. No, espera un momento. No saques conclusiones precipitadas, no es así. Cliff se apresuró a explicar lo que quería decir. Mientras Cliff se ocupaba del papeleo en la sede de la iglesia, también estaba organizando su hogar. Una de las cosas que al parecer necesitaba era un ayudante, lo que llevó a Cliff al orfanato en el que solía vivir. Como parte del programa de formación laboral del orfanato, este enseñaba a sus niños a cocinar y a realizar tareas domésticas, así que Cliff reclutó a uno de allí. Wendy era la mayor. Casi ha llegado a la edad en que tendrá que dejar el orfanato. Esa no fue la razón por la que la elegí, per se, pero por ahora, se desplazará hasta aquí para ayudar con la casa. Hacer las tareas domésticas también le dará experiencia laboral real. Así que, más o menos, la contrataron como becaria. Trabajar en casa de Cliff, el nieto del Papa, seguro que impresionaría a futuros empleadores. Ella tendría una ventaja en la búsqueda de empleo. Soy Wendy. Puedo encargarme de todo tipo de tareas domésticas. Es un placer conocerte. Igual que Sylvie. Esa frase me hizo pensar que algo escandaloso estaba pasando, pero básicamente, eran viejos amigos que solían jugar juntos de niños. Aunque no sabía la edad exacta de Wendy, tenía que preguntarme si Cliff no tendría un momento de debilidad con esta jovencita. No, Cliff estaría bien. No era como si fuera yo o algo así.
De todos modos, salir furioso de la casa de los Latria fue un gran contratiempo. Llegados a este punto, lo mejor sería parar y llevar a Zenith a casa antes de continuar. Pero después de que la objetivación de Zenith por parte de Claire me hiciera enojar tanto, al menos quería acompañarla en un agradable paseo por la ciudad. Uf, ¿estaba siendo descuidado? Quizás debería esperar a que Cliff se estableciera. Entonces podríamos formar un equipo y derribar el supuesto prestigio de la casa de Latria, y entonces podríamos arriesgarnos. Cierto, no había garantías de que las cosas salieran tan bien. Aisha. Pregunté. ¿Qué te parece? En caso de duda, háblalo. Quería oír la opinión de Aisha. ¿Crees que deberíamos llevar a mamá a casa y volver? ¿O crees que deberíamos quedarnos un tiempo en esta casa y dejarla hacer turismo por la ciudad cuando encontremos tiempo? Después de preguntar, Aisha se cruzó de brazos para pensar. Pero no por mucho tiempo, enseguida levantó la cabeza y miró hacia Cliff. ¿Esta casa es realmente un lugar seguro? Sí. Puede que sea pequeña, pero los Latria no podrán tocarnos aquí. No sin causar un gran revuelo. ¿Qué posibilidades hay de que los Latria hicieran un movimiento sabiendo perfectamente cuáles eran las consecuencias? Poco o nada, supongo. Esa casa tiene su propia reputación en juego. ¿Reputación, Dado lo mucho que le importaba el linaje a esa anciana, definitivamente lo tendría en cuenta. Podría ser terca y podrida hasta la médula, pero no era idiota. Creo que estaremos bien. Concluyó Aisha mientras desplegaba los brazos. Es solo una corazonada, pero no creo que esa persona vea mucho valor en la madre Zenith después de lo que le pasó. Eso creo. Tenía razón. Los Latria seguramente no iban a utilizar a Zenith como parte clave de ningún plan. Cliff lo dijo antes, casarse con alguien que ni siquiera podía hablar podría haber encajado en los valores de la nación, pero levantaría cejas. Y teniendo en cuenta que el emparejamiento sería forzado, era difícil imaginar que los lazos de su matrimonio serían terriblemente fuertes. Tal vez quería rentabilizar su inversión en el escuadrón de búsqueda y rescate de Fitoa, pero si era así, podía pasarme la factura. Dame un número y yo le pagaría para que se fuera. Era seguro decir que no tenían absolutamente ningún vínculo emocional. Si fuera así, entonces no había manera de que ella hubiera tratado a Zenith como una cosa. Creo que hoy les enseñamos que deben tenerte miedo, Oni-chan. Tampoco enviaron a nadie a perseguirnos. No creo que le tengan mucho cariño a la madre Zenith. Todos eran puntos muy buenos. Nos tomamos nuestro tiempo para volver de casa de los Latria, y aún así, nadie vino a por nosotros. Claire podría haberme denunciado fácilmente y haber hecho que los soldados me persiguieran. No sabía si me temía o simplemente había dejado de importarle, pero conocía la relación que tenía con Cliff. Aunque no tenía ni idea de dónde había sacado esa información, el hecho era que, dado lo sucedido, habría sido fácil adivinar que esta casa sería mi escondite. Y aún así, nos dejó estar. Una cosa sería si fuera un lugar en el que pudieran hacer algo, pero estamos bajo protección en territorio enemigo. Creo que estaremos bien. Ya veo. Era de alto riesgo y baja recompensa. Con apuestas así, era difícil imaginar que intentaran recuperar a Zenith por la fuerza. Bien hecho, Aisha. Realmente lo pensaste bien. En ese caso, Rudeus. Intervino Cliff. Mañana me reuniré con mi abuelo, ¿te importaría acompañarme? Causar problemas con la casa de Latria seguramente dificultará tus futuras empresas en este país. Estoy seguro de que quieres contactos, ¿no? ¿Estás seguro? Por supuesto, depende de ti si consigues el respaldo de mi abuelo. Te presentaré, pero no haré más. Oh, por supuesto. Cliff había rechazado mi ayuda y yo no tenía intención de prestársela directamente. No estaba seguro de hasta qué punto estaría dispuesto a reconocerme profesionalmente. Suponía que presentar a la gente para reclutarla como aliada era una intervención que Cliff no quería hacer. Pero parecía que Cliff estaba dispuesto a tragarse su orgullo e igualmente presentarme. Ayudar a Zenith era importante, pero también tenía que avanzar en la construcción de la banda de mercenarios. Contar con el apoyo del Papa me ayudaría a conseguir ambos objetivos.
No necesitaba exactamente que el Papa protegiera personalmente a Zenit, simplemente tener una conexión con él haría difícil que interfirieran. Sería un honor. Respondí tras terminar mis cálculos. Incliné la cabeza hacia Cliff. Hey, tenía otras cosas que hacer aquí en Milis, así que tuve que animarme y volver a ello. Parte 2. Al día siguiente. Después del desayuno, me dirigí a la sede de la iglesia. Dejé a Isa y Zenit en casa. La sede de la iglesia, al ser un edificio de color dorado con una cebolla gigante en lo alto, era un poco difícil de pasar por alto. La tranquilidad tan apreciada en el país sagrado de Milis se reflejaba en los muchos tonos de blanco y plata que lo envolvían. Y luego estaba este único y brillante edificio con su aire de mal gusto. Y con esa cebolla dorada encima, todo sobresalía. Sí, un pésimo sentido estético. Desde lejos, no estaba tan mal. Parecía un acento dorado en lo alto de su entorno blanco y plateado. Pero una vez que te acercabas, el efecto se desmoronaba. Venía de otro planeta. Pero una casa destartalada no tenía por qué reflejarse en su residente. Después de todo, esta era la sede de la iglesia de Milis. Estaba básicamente llena de Cliff mejorados, recién salidos de la cadena de producción. Podía parecer de mal gusto, pero el hecho de que seguramente solo el más puro de los santos viviera dentro, estaba lejos de estar garantizado. Eso lo sabía. En mi vida pasada, todo el mundo sabía que los políticos y los líderes religiosos eran los más corrompidos por el dinero. Al menos, así lo veía yo. Parecía que también era cierto en este mundo. Y la gente que tenía tanto poder que ni siquiera intentaba fingirlo, al final siempre se quedaba enmascarada. Por otra parte, mantener a esa multitud a distancia no debería plantear ningún problema. Respiré hondo y me preparé para promocionarme. Alardearía de mis profundos lazos con Orsted y Ariel para parecer grande. Creo que ese fue uno de mis fracasos en casa de los Latria. Podría haber sido el motivo por el que Claire me menospreció hasta que todo se fue al carajo. Pero hoy, sería el hombre más interesante del mundo. Para él. Por eso vine vestido de etiqueta, era lo que llevaba cuando iba en serio. Yo era la mano derecha del dios dragón, Rudeus Greyrat. Hablé un poco de mí mismo en mi cabeza. Mis disculpas, pero no puedo permitir entrar a nadie que no tenga permiso. Me pararon en la entrada de uno de los edificios. Eso me entristeció. ¿Mi permiso de entrada no es suficiente? Juraría que los compañeros solían poder entrar con uno. La norma siempre ha sido una persona por permiso. Ya veo. Supongo que la gente miraba para otro lado ya que era un niño. Cliff miró el parche que había encontrado anoche con expresión preocupada. Al parecer, ese era el permiso. Llevaba puesta la vestimenta oficial de la iglesia de Milis. El parche había sido cosido anoche en el pecho de la vestimenta. Ya tiene permiso, reverendo Cliff, así que creo que puede pedir que le expidan un permiso temporal en el interior. Sí, es cierto. Mis disculpas, Rudeus. Te conseguiré un permiso, así que espérame aquí. Dijo Cliff disculpándose. Comprendo. No tengo prisa, así que tómate tu tiempo. Hice lo que me dijeron y vi cómo Cliff desaparecía dentro. Tropecé en el primer obstáculo, pero bueno, al menos no me echaron antes del pitazo inicial. Decidí dar una vuelta por el complejo un rato. El complejo era amplio y el edificio enorme. Fácilmente cuadruplicaba el tamaño de la casa de los Latria. El edificio tenía 4 pisos de altura y, a vista de pájaro, todo el lugar estaba estructurado como un rombo sobre un cuadrado. Es decir, en lugar de superponerse para formar un octógono, un cuadrado estaba encajado dentro del otro. El diamante estaba dentro del cuadrado. La plaza del exterior consistía en el edificio de oficinas de la sede de la iglesia. Probablemente era allí donde todos los oficinistas relacionados con la iglesia y los sacerdotes regulares realizaban sus actividades. Parecían tramitar permisos de conversión religiosa, solicitudes de arreglos funerarios e incluso ventas de amuletos simbólicos. Aquel era el clásico cuartel general, si tenías algún asunto con la iglesia de Milis, este era el lugar para ello. El diamante interior albergaba el espacio residencial y de oficinas de la curia de la iglesia de Milis.
Incluso tenía estatuas sagradas y templos. Por regla general, solo se permitía la entrada a los más altos mandos, ni siquiera se informaba a los oficinistas de lo que allí ocurría. Era el núcleo de la iglesia de Milis. No es de extrañar que se necesitara un permiso. Era comprensible, pero mientras seguía mirando el complejo, el sol subía a lo alto. Me estaba entrando hambre. Quizá Cliff había calculado mal al conseguirme un permiso. Seguidamente informar al Papa solo del viaje de vuelta llevaría horas. Debía de haber conseguido una cita con el Papa ayer, una excepción que hicieron con él porque era de la familia. ¿Y yo? Yo era un extraño. ¿Pondría al Papa en guardia si su nieto recién regresado le dijera que quería presentarle a algún bicho raro? Había tenido una noche dura intentando ayudar a Zenith, pero no me había olvidado de la petición de Elinalise. Quería evitar absolutamente retener a Cliff. Quizá debería haber esperado unos días primero, y luego concertar la cita yo mismo. Al reconsiderar mi plan, descubrí que había llegado al jardín. La sede de la iglesia de Milis tenía 4 jardines. Formaban las 4 esquinas triangulares entre el rombo interior y el cuadrado exterior. Cada uno estaba plantado con vegetación que representaba una de las 4 estaciones. Era primavera y, casualmente, entré en el jardín primaveral. Este jardín primaveral estaba repleto de un arco iris de flores, pero predominaban los tonos claros y brillantes del amarillo, el blanco y el rosa. Lo asimilé todo mientras caminaba. Solía caminar con una enciclopedia de plantas en una mano mientras buscaba los nombres y todo de todas las flores, pero no sabía nada de las plantas de Millisión. En realidad, espera, ese árbol de flores rosas ya lo había visto antes. Su nombre era parecido a Sakura, como los cerezos en flor, así que me llamó la atención. Me parecía haber oído a alguien decir el nombre recientemente, pero ¿qué era? Mira, los árboles Sarak están en flor. Dijo alguien. Sí, Sarak, eso era. Eran árboles que crecían junto a las montañas en las tierras del norte del reino Asura. Tenían flores rosas en las puntas de sus ramas que florecían al llegar la primavera, por lo que allí se les conocía como los árboles que llaman a la primavera. Su madera tenía una fragancia particular que también los hacía populares entre los nobles. Pero solo crecían en las montañas, por lo que eran caros. Hoy día, la familia real Asura supervisaba todo el cultivo de los árboles Sarak, y a veces incluso los exportaba a otras naciones. Oh, eso es lo que Ariel me dijo la última vez que fui al reino Asura. Sí, son muy bonitos. Las flores de Sarak te sientan muy bien, bendita. ¿Sabías que estos árboles de Sarak fueron un regalo del reino Asura cuando el actual papa ascendió al trono? Oh, bendita, qué pura es. Oí unas voces que me erizaron la piel. Por curiosidad, me giré para mirar hacia sus fuentes. Vengan, miren, miren, es como si estuviéramos bajo una lluvia de pétalos de Sarak. Ah, la visión de la bendita erguida en medio de los pétalos descendentes, es casi etérea. ¡Qué bonita! Allí vi a una Egel y a sus simps. La mujer llevaba un vestido con volantes, casi como de princesa, mientras levantaba las palmas de las manos y giraba bajo los pétalos de flores que revoloteaban suavemente. Casi podría decir que era una niña, pero probablemente tendría unos 20 años. Su rostro era de una belleza refinada, pero también un poco regordete. Wendy parecía suave a pesar de tener brazos y piernas delicados, pero los brazos y los muslos de esta chica eran un poco gruesos. Ambas eran poco saludables, pero donde a Wendy parecían faltarle calorías, a esta mujer parecía faltarle ejercicio. Alrededor de la mujer había una multitud de hombres. Eran 7, un número afortunado. Cada vez que la mujer decía algo, ellos estaban de acuerdo y la elogiaban sin aliento, como si la estuvieran adulando. Sí, los simps y su Egel, diablos, probablemente se la podría llamar princesa. Creo que la razón por la que me parecieron simps fue porque ninguno de ellos era bien parecido. Esas caras desafortunadas me recordaban a una que solía ver en mi espejo. Aunque supongo que las corazas azules que todos llevaban equipadas se salían un poco del ámbito de los típicos caballeros blancos. Ten en cuenta que, aunque se sentían como almas gemelas, yo no sentí ni un ápice de consuelo. Podía sentir la tensión punzándome en el cuello. ¿Era esto hostilidad? Bueno,
No debería haber sido una sorpresa. Lo más probable era que aquellos tipos la trataran como a la realeza porque ella lo era, o al menos tenía un estatus similar. Y esos guardias probablemente no eran unos simples simps. Un vistazo a su porte y a sus músculos indicaba que eran guerreros curtidos. Podían ser espadachines de nivel avanzado, si no de nivel santo. Eso significaba que se habían fijado en mí. Vine preparado para lo peor y llevaba mi armadura mágica versión 2 debajo de la túnica. Aunque debía parecer desarmado por no llevar bastón, estaba claro que no iba vestido para un picnic. Comprensiblemente, se pusieron en guardia. Pero aún así, algo no encajaba. Esta sensación tenía una dimensión de algo, no sé, desconcertante, como un rumor bajo la superficie. Era un malestar difícil de describir. Era posible que uno de esos hombres hubiera sido discípulo de Itogami. ¿Debería probarlo? No, espera, tenía que pararme a pensar. Concretamente, tenía que calcular las posibilidades de que decir la palabra Itogami en voz alta saliera horrible, horriblemente mal. No quería eso. No, yo no diría Itogami en voz alta. Pero, ¿de qué otra forma podría pillarles? ¿HM? No creo haberte visto por aquí antes, estás aquí para convertirte. Mientras contemplaba mi estrategia, ellos hicieron el primer movimiento. Oh. La chica me miró con una sonrisa inocente. Cruzó los brazos detrás de las caderas y se inclinó hacia mí. Era el tipo de pose que me haría perder todo el control si Sylphie la utilizara conmigo. Roxy nunca posaría así. Si Eris lo intentara, parecería una serpiente midiendo a su presa, yo me quedaría helado, preparado para conocer a mi creador. ¿Qué pasa? Ah, cierto, buena pregunta. Tenía cosas más importantes en las que pensar. Bueno, no estaba aquí para convertirme. Necesitaba olfatear si eran discípulos de Itogami, así que, así que todos son hombres de Dios. Ocurrió en un instante. 3 de los simps sacaron sus espadas y me apuntaron a la garganta. Los 4 restantes agarraron a la Egel y tiraron de ella hacia atrás, ocultándola tras ellos. No quedaba en ellos ni rastro de esa mierda simpática. Los hombres que tenía ante mí tenían la ferocidad de los soldados en un campo de batalla. Sus pupilas hundidas se clavaban en el blanco brillante de sus ojos. Mierda, estos tipos iban en serio. Estaba sudando. No debería haber empezado esta conversación. Oh, espera. No lo había hecho. Hay un Dios. San Milis es el único Dios verdadero. ¿Con qué propósito preguntarías algo tan obvio? ¿Será que no crees en San Milis? ¿No crees en Dios? Un traidor. Un pagano. Los simps me interrogaron sin mi intervención mientras sus ojos se oscurecían. Oh no, esto se estaba convirtiendo en un juicio de brujas. Lo siento, estaba pensando en algo y me he expresado mal. Por favor, perdónenme. Esta situación exigía una disculpa sincera. Tenían razón, esta era la sede de la iglesia de Milis. Todos aquí seguramente creían en un solo Dios, San Milis. No había peor lugar para preguntar algo así. Lo entiendo, parecí cínico, desconfiado y por lo tanto sospechoso. Por favor, perdónenme de corazón. Grave, ¿qué hacemos? Dust, tú das la llamada. Está bien, lo mataremos. Probablemente sea un pagano. También parece inusualmente tranquilo. E incluso si es un creyente, poner tales pensamientos raros en la cabeza de nuestra bendita es un crimen en sí mismo. Entendido, lo mataremos. Buena idea. Guau, ya se decidieron, Trabajaron juntos como una máquina engrasada. Probablemente dudaría si estuviera en sus zapatos. Wow, esperen un segundo. Vamos a calmarnos todos, tal vez si me dejan explicarme. Cliff quedaría muy mal si se produjera una pelea aquí, y yo no quería estropear un jardín tan bonito. ¿Quién querría ver esos hermosos árboles Sarak arrancados de raíz? Ninguno de nosotros sacaría nada de ello, así que hablemos de ello, ¿no? Mis pensamientos se inclinaban hacia la paz, pero mi actitud ya había cambiado.
Tenía el ojo demoníaco de la previsión abierto desde el momento en que me apuntaron con sus espadas y estaba vertiendo maná en mi armadura mágica. Quería evitar la violencia, pero si una disculpa no era suficiente, no iba a contenerme. Después de lo de ayer, me pillaron de mal humor. Entonces, ¿realmente pretenden venir a por mí?, pregunté. Algo en mi pregunta les hizo estremecerse y abrir mucho los ojos. Mi ojo demoníaco de la previsión los mostró tensándose, volcando su fuerza en brazos y piernas. Aquí vienen. Alto. Una voz de mando cortó el aire. Una voz que sonaba un poco familiar. Su autoridad cortó la tensión al instante, y esa tensión desapareció de los cuerpos de los otros tipos. ¿Qué están haciendo? Se acercaba a nosotros una caballera solitaria. Aparentaba unos 30 años y llevaba la misma coraza azul que los simps. Su rostro tranquilo y refinado era severo. Yo conocía muy bien ese rostro. Capitana. Este pagano intentaba dañar a la bendita, informó rápidamente uno de los simps. Vamos, hombre, no mientas. Me están acusando falsamente. Simplemente estaba mirando el Sarak. Silencio, dijo uno de los hombres en voz baja, con la espada aún apuntándome. Diablos, no me iba a quedar callado. Mi vida estaba en peligro. Un pagano, dijo la caballera cuando por fin me miró a la cara. Ah. Y entonces, se dio cuenta de quién era yo. Se le calentó la cara y sonrió. Rudeus. Mi pequeño Rudeus, eres tú, vaya, ¿cuánto tiempo? Luego, lanzó una mirada a los hombres que tenían las espadas desenvainadas y alzó la voz. Dejen sus espadas, este hombre es mi sobrino. Tras ver cómo los simps se sobresaltaban por la sorpresa y envainaban sus espadas, cerré mi ojo demoníaco de la previsión. Terese la Tría. La hermana menor de Zenith, y por lo tanto mi tía. Me ayudó mucho cuando llevaba ese barco del continente Milis al continente central. Terese parecía ser la líder de estos espadachines, a su orden. Los simps guardaron sus espadas en un abrir y cerrar de ojos e incluso ofrecieron una disculpa por si acaso. A regañadientes, por supuesto. Me disculpé por mi propio desliz, pero su abierta hostilidad hacia mí no cambió, eso no les bastaba. Siguieron manteniendo a su Egel a una distancia prudencial de mí y permanecieron ferozmente vigilantes. ¿Te acuerdas de mí, o te olvidaste ya que solo nos vimos una vez? Por supuesto que me acuerdo. Nos salvaste la vida consiguiéndonos ese barco. Bueno, por ahora podía ignorar a esos tipos. Me concentré en hablar con Terese. Verla realmente me trajo recuerdos. Oí que te presentaste en casa de la familia, pero no pensé que también vendrías a la sede de la iglesia. ¿Has venido hasta aquí para verme a mí? No, un conocido iba a presentarme a un jefe de la iglesia. Veo que has vuelto hasta aquí, Terese. Si no recuerdo mal, la última vez que la vi me enteré de que la habían degradado a la ciudad portuaria del oeste. Habían pasado 10 años desde entonces, no era de extrañar que hubiera vuelto a su anterior puesto. Bueno, pasaron algunas cosas. Se rió Terese encogiéndose de hombros. Supongo que tuvo algunas circunstancias de las que era un poco difícil hablar. No me entrometería. Sin embargo, había algo más que quería saber. Entonces, supongo que te informaron de mi visita a la casa familiar. Sí, parece que tuviste una discusión con mamá. ¿Discusión? Es así como lo llamarías, una discusión. He oído que mamá te hizo enojar. Sé cómo es ella. Probablemente te dijo que hicieras esto y aquello, ¿verdad? Más que eso, escucha esto. Era la primera vez que veía a mi tía en mucho tiempo. Se me pasó por la cabeza la idea de que no sabía si estaba de mi parte, pero no pude evitar que se me fuera la boca. Antes de darme cuenta, le había contado todos los detalles posibles de lo que había pasado ayer. Parece que todavía tenía mucha rabia contenida. O tal vez solo me tranquilizó ver una sonrisa real y presente en un rostro tan parecido al de Zenith. Ese tipo de cosas se hacen en este país. No, incluso este país tiene sus límites. Incluso para madre, ¿eso es solo? Creo que tuvo que haber algún malentendido.
Aún así. Rudeus, ¿estás seguro de que no dijiste nada que pudiera haber enfadado a madre? Si alguien busca pelea, ella puede discutirle hasta el cansancio. Eso mismo me pregunto yo. Intentaba evitar decir algo molesto, así que aguanté mucho de lo que dijo. Terese se cruzó de brazos con severidad y refunfuñó en voz baja mientras pensaba. Ayer no me pareció que buscara pelea. A mí me pareció que ese era su plan desde el principio. Bueno, preguntaré los detalles la próxima vez que vaya a casa de la familia. Madre puede ser terca, dominante y mandona, pero en el fondo no es mala persona. Seguro que hubo algún malentendido. Terese llegó a su conclusión en segundos. Aunque hubiera algún malentendido, sabía lo enfadado que me puse. No quería pedirle ayuda para arreglar las cosas. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me hizo enojar por completo. Pero, si realmente había un malentendido, y si ella se disculpaba de buena fe, yo me disculparía por haber destrozado la casa. Vaya, Rudeus. Has crecido mucho. Ah, espera, no se supone que le digas a un hombre que se está haciendo grande. Ya tienes unos 20 años, ¿verdad? Terese tuvo la consideración de cambiar de tema. Yo tampoco quería hablar de Claire en todo el día. Sí, tengo unos 22 años. Vaya. Ahora los 10 años sí que se hacen notar, ¿eh? Ah, eso me recuerda, ¿qué pasó con la señorita Eris? ¿Está bien? Recuerdo que era un verdadero dolor de cabeza. Terese se emocionó como una niña. ¿A dónde se había ido esa mirada refinada? Su expresión cuando se puso seria casi me recordó a la abuela Claire. Uf, o no, no quiero pensar en eso. Eris lo está haciendo bien. Dio a luz a su primer hijo el año pasado. Niño. Ah, ya veo, se han casado, felicidades. Muchas gracias. Ella también está aquí. No, ella se queda en casa en Saría. A fin de cuentas alguien tiene que cuidar del bebé. Ya veo, ya veo. Bueno, puede que haya algunos baches en el camino de la vida, pero estoy segura de que ustedes dos pueden trabajar juntos para superarlos. ¿Ustedes dos? Oh. Cierto. Era seguidora de Millis, ¿no? Tendría que aclarar que estaba casado con 3 mujeres. O bueno, decidí guardar silencio por ahora. No quería molestarla ahora que por fin teníamos un momento feliz entre nosotros. Sí, así que, matrimonio, Pensar que mi pequeño Rudeus y la señorita Eris crecieron y se casaron. ¡Achá! O eso pensaba yo, pero parecía que el alma de Terese abandonaba su cuerpo. Supongo que el matrimonio era un tema delicado para ella. Dada su reacción, tuve que asumir que seguía soltera. Eso, o divorciada. ¿Cuántos años tenía? Zenith tenía unos 38, y Terese era más joven, así que, sí, unos 35. Cuando considerabas que la edad adulta en este mundo empezaba a los 15, y que la mayoría de la gente se casaba entre esa edad y los 20. ¿Cómo va el trabajo? Cambiemos de tema. ¿HM? Bueno, han pasado algunas cosas desde la última vez que nos vimos, pero he vuelto a proteger a la chica bendita. Incluso estoy liderando a estos chicos. Ante la mención de Terese, volví la vista hacia su grupo. De los 7 caballeros, solo 2 seguían siendo cautelosos conmigo, mientras que el resto había vuelto al séquito de la Hegel. Parecía como si los problemas del mundo flotaran fácilmente lejos para ellos. Un grupo bastante intimidante. Sí. Desde aquel intento de asesinato, solo los guerreros más fuertes de los caballeros del templo han sido asignados para custodiarla. Lo que significa que conociste a los tipos que son un poco, demasiado. Terese había descrito previamente a los caballeros del templo como un montón de fanáticos. Tal vez a eso se refería su uso de demasiado. Ellos saltaron directamente a la fuerza letal después de mi desliz de lengua. Eran tan rápidos como Orsted cuando lo conocí. Bueno, puede que estén un poco apegados a las escrituras, pero no son un mal grupo. ¡Qué miedo! Podía entender que creyeras en Dios, pero no podías creerlo hasta el punto de tener visión de túnel. ¿No se suponía que tu Dios perdonaba?
Justo entonces, una voz llegó de repente desde atrás. Perdón, Therese, ¿puedo unirme a tu conversación? Parte 3. La Aegel a la que los caballeros estaban observando nos miraba. Su séquito estaba justo detrás de ella, listo para desenvainar sus espadas en cualquier momento. Creo haberte oído decir el nombre, Eris, podrías ser un conocido de cierta pelirroja señorita Eris. La espadachina. Así que esta era la chica bendita, ¿eh? La gente no paraba de llamarla bendita esto, bendita lo otro, gorjeando una y otra vez como pajarillos, pero yo no sabía su verdadero nombre. Sonaba bastante alegre, así que, no se me ocurría ninguno. Podría preguntar. No, primero debería presentarme. Claire me llamó pueblerino después de que me presentara primero, pero hacerlo era simplemente etiqueta de guerrero. Mis disculpas. Soy Rudeus Greyrat, siervo del dios dragón Orsted. El rey de la espada Eris Greyrat es mi esposa. Dios dragón y rey de la espada. Esos dos términos pusieron instantáneamente a su séquito en alerta aún mayor. El hecho de que reaccionaran a Dios dragón me hizo pensar que tenía que haber un discípulo aquí. Pero, de nuevo, fueron los 7 los que reaccionaron, así que, ¿quién podría decirlo? Oh, vaya, así es. Le debo mucho a la señorita Eris, ya que me salvó la vida hace 10 años. Hace 10 años, es decir, cuando llegué a Millison. Creo recordar que ella me lo contó. Dijo que había salido a cazar goblins, pero que había vuelto tras deshacerse de unos asesinos. La señorita Eris también está aquí de visita. No, me temo que tuvo que quedarse en casa para cuidar de nuestro hijo. Qué desafortunado. Cuando la Aegel parecía triste, todos sus simps bajaban las cejas con simpatía. Era adorable. Estos chicos querían de verdad a su Aegel. Espera, me presenté, pero no obtuve un nombre como respuesta. También debía llamarla bendita. Pero si es así, eso significaría que por extensión, fue el dios dragón Orsted quien me salvó, ¿no? Él no tenía nada que ver con eso. Eris y yo ni siquiera sabíamos el nombre de Orsted en ese momento. Por otra parte, ahora yo era el subordinado de Orsted, y Eris lo aceptó e incluso me ofreció ayuda. Podrías argumentar que Eris era, por tanto, subordinada de Orsted, lo que significaría que Orsted la salvó, supongo. No quería molestarme con una mentira que se descubriría tan rápido. No, ni yo ni Eris teníamos ninguna conexión con Orsted en ese momento. Pero si sientes algún deseo de pagar una deuda, bendita, entonces estaría muy agradecido si te abstuvieras de mantener cualquier hostilidad hacia Orsted en el futuro. Debería tener hostilidad hacia alguien que nunca he conocido. Orsted posee una maldición con ese efecto. Cuando dije eso, la Aegel me miró profundamente a los ojos. En su cara redonda había un par de pupilas profundas y redondeadas. Los colores de sus ojos no parecían diferentes, no parecía que tuviera un ojo demoníaco. Pero lo sentí. Algo me estaban haciendo. No estaba seguro de qué era ese algo. No había nada que atara mi cuerpo, ni nada que me robara el aliento. Todo lo que podía decir era que me estaban haciendo algo, nada más. Parece que has sido sincero. Al cabo de un momento, la Aegel asintió. Se nota. Para mí, sí. Miré a Therese y al séquito, pero a ninguno de ellos pareció parecerle extraño. Significaba que este era su poder como chica bendita. El poder que comparado con la monstruosa fuerza y resistencia de Zanova. El poder de simplemente mirar a los ojos y saber si estaban mintiendo. O, era para leer la mente de la otra persona. Tal vez era algo totalmente distinto. Ese, es tu poder. Sí, es correcto. Me habría gustado preguntar los detalles, pero su séquito seguía mirándome. Probablemente era más seguro no decirlo. Pero, ¿debería? Orsted nunca dijo nada acerca de esta chica bendita. Vaya, eso es increíble. Mierda. Creo que puede que haya sido demasiado obvia mi ambivalencia en el momento en que me di cuenta de que me habían hecho algo. No había nada que pudiera pedir que no llevara al séquito al ataque. Pero sentía que me estaba perdiendo un truco si no aprendía algo aquí.
No había garantías de que volviéramos a vernos. ¿Pedir o no pedir? HNGH. Primero, respira hondo. Chica bendita, puedo hacerte una pregunta que sé que parecerá grosera. Después, pedir permiso antes de pedirlo. Era importante ir paso a paso. Una vez conseguido, hacía una pregunta sencilla que no revelaba lo que buscaba. Sí, por supuesto. ¿Has tenido últimamente algún sueño en el que alguien que dice ser un dios te ofrece una profecía? No. Últimamente no, y de hecho, ni una sola vez. Y estoy segura de que nunca lo tendré. La Hegel habló sin rodeos. Me miró a los ojos, me escuchó y me dijo que ni en su pasado ni en su futuro había un sueño así. Parecía saberlo. ¿Era otro efecto de su poder? Tal vez era un poder que podía negar una reunión con Itogami. ¿Quizás realmente podía leer la mente? Itogami seguramente tenía muchos más secretos ocultos que yo. Muchas gracias. La tensión desapareció de mis hombros. Por ahora, sabía que no era una enemiga, y eso era suficiente. La chica bendita podría haberme mentido hace un momento, pero yo elegiría creerle. Ahora me toca a mí preguntar. Dijo vertiginosamente la chica bendita. ¿Ya? Sí, pregunta. ¿Qué más podría preguntar? Si podía leer mi mente, ¿habría necesidad de preguntar? Parecía que su poder no estaba activo todo el tiempo. Tenía que mirar a alguien a los ojos y hacer algo para activarlo. Si ella no me miraba a los ojos, ¿entonces tal vez yo estaba a salvo? Por favor, háblame de la señorita Eris. Oh. Claro. ¿Eso era todo? Bueno, oye, si no era una enemiga, y si no tenía relación con Itogami, entonces supongo que podía confiar en ella. Tal vez incluiría algo de publicidad para nuestro maravilloso CEO, Orsted. No se preocupe, el seguro de nuestra empresa cubre bendiciones preexistentes. Con 80 años de historia de servicio fiable, puede estar tranquilo de que nuestro personal de primera línea le proporcionará toda la ayuda que necesite. Y nuestra empresa siempre está reclutando asociados con una actitud de si se puede, para unirse a nuestro equipo. ¿Era exagerado explorar a la chica bendita mientras yo planeaba persuadir al Papa para que nos apoyara? Creo que la chica bendita y el Papa pertenecían a facciones diferentes. Rudeus. Rudeus, ¿estás aquí? Mientras pensaba en mi futura publicación en la bolsa de trabajo, oí una voz que me llamaba desde lejos. Era la de Cliff, parecía que por fin había conseguido el permiso. Mis disculpas, chica bendita, pero parece que ha llegado mi hora. ¿Qué? Oh, qué pena. La Hegel frunció el ceño. Su séquito frunció las cejas al unísono y sentí cómo aumentaba su energía agresiva. Qué interesante. Fascinante, incluso. Definitivamente quería mantener esta conversación. Pero primero, la persona que tenía esperando tenía prioridad. Estoy seguro de que estaré en esta ciudad durante algún tiempo, así que podemos dejar el hablar de Eris para más tarde. Es una promesa. Me despedí de la Hegel e hice una última petición a Therese. Además, Therese. Si vas a la casa de la familia, me gustaría que le dijeras a Claire que yo me encargaré de cuidar a mi madre, así que ella es libre de ocuparse de sus asuntos. Además, si quiere un retorno por sus contribuciones al escuadrón de búsqueda y rescate de Fitoa, dile que yo proporcionaré el dinero con mucho gusto. La cantidad que ella diga. Entendido. Se lo diré. Gracias. Después de despedirme de Therese, hice un gesto con la cabeza al séquito y los dejé atrás. La chica bendita, ¿eh? A primera vista, me pareció una niña protegida o una princesa superficial con un séquito de caballeros blancos, pero sentí en ella una profundidad insondable. Me dijo claramente que no era mi enemiga, pero tuve la sensación de que sabía quién era Itogami. Debería estar en guardia. Espera, olvidé preguntarle su nombre. Esos eran los pensamientos que me rondaban por la cabeza mientras me dirigía a Cliff para obtener mi permiso.